Gracias por estar con nosotros, amigos. Vamos a tener el honor de escuchar al ingeniero Magíster Fluker Peña, laureano del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico del Perú y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que nos va a explicar cómo se recargan los acuíferos para tener agua luego aquí en Lima, los acuíferos de Santa Eulalia. Con ustedes, Fluker Peña. Muchas gracias, doctor Montoya. Quisiera partir recordando lo que es el ciclo hidrológico del agua. Cada vez que cae la precipitación, se divide en tres partes esenciales. Una parte de la precipitación que cae se va por la escorrentía, alimentando los ríos, las quebradas. Otra parte se evapora, que sumada a la transpiración de las plantas se evapotranspira y regresa a la atmósfera. Y la tercera parte, y la más importante para los geólogos que nos dedicamos a explorar, a buscar aguas subterráneas, son las aguas de infiltración, las aguas que se meten en las fracturas, las grietas, en los poros que tienen las rocas, circulan en el subsuelo, ese movimiento se llama percolación, percolan en el subsuelo y llegan a almacenarse en reservorios subterráneos llamados acuíferos. Entonces en el país, en el Perú, tenemos rocas de diferente edad y de diferente característica. ¿Hay algún geólogo aquí? ¿O alguien que esté estudiando geología? Bueno, entonces me va a tomar un minuto más explicar un poco más de las rocas. Las rocas hay de origen volcánico, de origen sedimentario, de origen intrusivo y de origen metamórfico. Este tipo de rocas, cada una tiene una característica singular frente al movimiento de las aguas subterráneas. Por ejemplo, si nosotros hablamos de rocas calizas, las calizas cuando son puras, cuando son masivas, normalmente en contacto con el agua tienden a karstificarse, a volverse, a desgastar los carbonatos y se vuelven especie de primero sumideros y luego cavernas. Ahí podemos encontrar, por ejemplo, ríos subterráneos en ese tipo de rocas. Las areniscas están compuestas principalmente de granos y su mineral principal es el cuarzo. Entonces las areniscas cuarzosas normalmente tienen poros y tienen fracturas. Entonces el agua que cae de la precipitación en esa zona se almacena en ese tipo de rocas. Entonces, así, las rocas volcánicas también tienen diferente característica. Por ejemplo, una roca volcánica de origen efusivo y de origen explosivo. ¿Han escuchado hace poco en las noticias que el volcán Sabancaya está erupcionando? Ese tipo de erupción es erupción explosiva, donde salen cenizas, gases y materiales finos y caen sobre la superficie y se va formando suelo, se va formando rocas. Estos, a lo largo de los años, normalmente son materiales finos. Ahí no se almacena aguas subterráneas. Es prácticamente impermeable. Pero si la erupción es efusiva, si este volcán estaría botando lavas, bota lavas, las lavas se emplazan sobre el territorio donde salen y por el cambio brusco de alta temperatura a baja temperatura tienden a enfriarse y a fracturarse. Entonces, con el paso de los años, uno encuentra lavas, un gran depósito de lavas, y ahí puede encontrar agua subterránea porque tiene fracturas y ahí se almacena el agua. Entonces, este tipo de característica o diferenciación que tienen todas las rocas frente al comportamiento del agua subterránea es lo que los hidrogeólogos vamos zonificando. Entonces, ¿qué hacemos? Normalmente, en superficie, primero buscamos evidencias de manifestaciones de que hay un reservorio en el subsuelo y se manifiesta a la superficie. ¿Y cómo se manifiesta? Normalmente a través de manantiales, de fuentes termales, de, qué sé yo, aniegos, bofedales, etc. Todo eso se llama puntos de agua. Pero también existen evidencias artificiales. Por ejemplo, una galería, un túnel que hacen para sacar el mineral y lo primero que sacan es el agua porque están perforando un reservorio. O un pozo, hacen perforaciones y en los materiales porosos se encuentran el agua y empiezan a sacar, ¿no? Entonces, ese agua ha llegado ahí
a través de un movimiento. Se ha movido por un tipo de roca, se ha almacenado la lluvia o de un río y ha llegado a ese reservorio. Entonces, ese tipo de reservorios de acuíferos es lo que nosotros vamos zonificando en el INGEMED. Sin embargo, tal vez otro día les pueda hablar más de exploración hidrogeológica. Esta técnica se llama exploración hidrogeológica. La presentación que les traje hoy día es justamente de zonas donde la roca no favorece al almacenamiento del agua de la lluvia. Es más, la lluvia es bajísima en la zona, es muy poca, es poca cantidad. Entonces, los centros poblados de esta zona normalmente adolecen de agua a lo largo del año. Solamente tienen agua en la época de lluvias. Entonces, ¿qué hacemos los hidrogeólogos en este caso? En este caso, utilizamos algunas técnicas de recarga artificial para que introducir agua de la lluvia o de un río en el subsuelo que pueda circular en profundidad y que genere manantiales en la parte baja donde están las poblaciones. A esto se le llama recarga artificial. Y en este caso les voy a mostrar un proyecto que hemos elaborado para el sector de Santa Eulalia. Ahí con mi colega Maura Charca y Elmer Condori. Hemos explorado esta zona, hemos medido la permeabilidad de las rocas, hemos visto las rocas y en base a esto hemos planteado dos diferentes técnicas de recarga artificial. Una se llama munas y otra se llama zanjas de infiltración. Y lo voy a explicar en esta presentación, ¿no? A ver. El contenido que he esbozado para esta presentación es primero hablarles de una introducción, ya gran parte lo he hecho. Vamos a hablar de la geología de la subcuenca Santa Eulalia, la hidrogeología, cuál es el comportamiento hidrogeológico que tiene esta cuenca. Es muy diferente a las cuencas, digamos, de Ica, a las cuencas de Jequetepeque o de Caplin en el sur, ¿no? Y cómo hemos diseñado las propuestas de recarga. Bien, como introducción, esta es la zonificación de la subcuenca Santa Eulalia. Es una de las subcuencas principales que abastece de agua a la cuenca del río Rímac. Es la cuenca principal. Uno llega a Chosica, voltea a la izquierda y ya entra, ahí está el centro poblado de Santa Eulalia, de ahí para arriba es toda esta subcuenca, ¿no? Toda esta subcuenca. Entonces, esta subcuenca dispone de agua superficial en la parte superior, por aquí, donde están las lagunas. Sin embargo, esas lagunas utilizan el agua para la generación de energía eléctrica. Gran parte de este agua se va a la generación de energía eléctrica. Claro que algunos centros poblados que están por este sector también se abastecen de aguas subterráneas y de aguas superficiales, pero los poblados que están en la parte baja hacia este sector son los que no tienen agua, no disponen de recurso hídrico en gran parte del año. Este es un mapa de precipitación anual. La precipitación va desde 60 hasta 800 milímetros anuales. Y los sectores donde hemos evaluado está más o menos por acá. Callahuanca, Chauca y San Pedro de Casta. Un promedio de precipitación de 200 milímetros anuales. Eso es poco, es bastante poco, es mínimo. Entonces, en base a eso, primero lo que hemos hecho ha sido una evaluación geológica. Como ustedes no son geólogos, este es un mapa geológico. Lo que ustedes ven ahí de diferente color es la zonificación de diferente tipo de roca que hay en la subcuenca. En rosadito, en medio rosadito, rojo, algo rojo, son rocas intrusivas. Son rocas generadas por magmas que no lograron erupcionar, sino se quedaron en profundidad, se enfriaron y ahora sí afloran a superficie. Pero el comportamiento hidrogeológico de estas rocas es de carácter impermeable. Por más perforaciones que hagamos acá, nunca vamos a encontrar agua, salvo que haya una gran falla que esté conduciendo agua a través de estas rocas. Pero generalmente su comportamiento es impermeable. Luego hay tonalidades amarillas. Hay amarillas bien claras y amarillas algo tenues. Estas amarillas son diferentes tipos de rocas volcánicas. Todas son rocas volcánicas. Sin embargo, les había hablado de dos tipos de erupciones, efusiva y explosiva.
Las efusivas normalmente son grandes reservorios de agua subterránea. Sin embargo, en esta cuenca tenemos ambos tipos de depósitos, pero los depósitos volcánicos efusivos, o sea, de flujos de lava, son generalmente delgados. Y al ser delgados, no tienen capacidad para almacenar aguas subterráneas en gran volumen, sino en pequeño volumen. Por lo tanto, algunos manantiales que se encuentran en esta zona son de bajo caudal. Entonces, a la actualidad ya estas rocas están meteorizadas, algo fracturadas en la parte superior. Si nosotros hacemos un corte en el cerro de estas rocas, vamos a encontrar a esta roca volcánica fracturada superficialmente, pero vamos entrando más profundidad y vamos a encontrarla impermeable. Entonces, esto nos anima a diseñar una técnica que se llama recarga artificial, donde podemos inyectar en la parte superior y a través del material semipermeable que está en la parte superior, las fracturas subsuperficiales, circula el agua por ahí y rápidamente, o mejor dicho, en sectores cortos, generen manantiales. La idea es inyectar en la parte superior y a la altura de los poblados generar manantiales para que el centro poblado tenga agua a lo largo del año. Estas son algunas vistas de la zona. Si ustedes ven por aquí, acá están los flujos de lava, un poco en roca, fracturadas, pero está intercaladas con materiales finos. Acá hay materiales finos, un poco de flujos de lava, o sea, así intercalados. Aquí también podemos ver un poco de roca lábica, luego finos, lavas finos. Entonces no es, digamos, un reservorio potencial, es un reservorio subsuperficial. Sin embargo, hay presencia de hidroclimática que puede ayudar que puede contribuir con la recarga artificial en esta zona. Luego hemos hecho ensayos de infiltración, hemos medido la permeabilidad subsuperficial en las rocas y hemos visto que el agua sí infiltra. Si nosotros presionamos o inducimos agua a través de estas tuberías a estas rocas que están fracturadas subsuperficialmente, sí entra, entonces sí es permeable. Entonces esto nos anima a diseñar este tipo de obras, ¿no? Esta es uno de los manantiales principales, se llama Saxa. Esta es una de las evidencias de que no existe agua subterránea en gran volumen. Este túnel se llama Finlandia, tiene 3 kilómetros de perforación y solamente sale 3 litros por segundo de agua. Si ustedes conocen el túnel del Gratton, tiene 11 kilómetros de perforación y sale 5.000 litros por segundo, porque ahí sí están perforando un reservorio. Entonces, esta no es, digamos, un acuífero potencial, porque con 3 kilómetros y solo 3 litros no es, digamos, no es rentable, ¿no? En el Cusco hemos perforado, lo máximo que hemos perforado es 145 metros y sacamos algo de 60 litros por segundo de agua, ¿no? Entonces, este otro túnel también que tiene alrededor de 4 litros por segundo. ¿Esa fue la naturaleza de las...? Bueno, estos túneles en realidad se han hecho para buscar mineral, ¿no? Pero al perforar, nosotros podemos utilizar como una evidencia hidrogeológica de que no es un acuífero potencial. Entonces, para definir bien lo que es recarga artificial de acuíferos, nos hacemos 2 preguntas. Primero, ¿a qué le llamamos recarga artificial de acuíferos? Es un conjunto de técnicas que permite la inducción directa, no natural, de agua en el subsuelo, con el objetivo de incrementar las reservas del recurso hídrico subterráneo. Y esta otra segunda pregunta, ¿cuáles son los elementos esenciales que determinan la viabilidad de un proyecto de recarga artificial? Y como está en la presentación, son 2. Uno es determinar la fuente de recarga, o sea, nosotros queremos inyectar, queremos recargar, ¿y de dónde vamos a sacar el agua para recargar? ¿Qué agua utilizamos para inyectar? Entonces hay que determinar una fuente de recarga. Y el segundo, el comportamiento del acuífero receptor. Estos trabajos que estamos desarrollando en Santa Eulalia,
Son ideales para dos tipos de técnicas, amunas y zanjas de infiltración. Entonces, una vez determinado la fuente de recarga y el acuífero receptor, recién podemos diseñar la metodología de recarga. Y con la metodología de recarga en Santa Eulalia tenemos amunas y zanjas de infiltración. Vamos a conocer un poco lo que es zanjas de infiltración. Ya las zanjas de infiltración se han hecho a lo largo de varios sectores del país. Esto, por ejemplo, es en el Cusco. Este es en el Cerro Salcantay. Ahí están las zanjas de infiltración. Son perforaciones pequeñas, me refiero a profundidades de 40 centímetros, 30 a 40 centímetros, con pendientes mínimas, 1 a 2%, de tal manera que el agua que cae de la lluvia se almacene, rellene las zanjas y a lo largo del tiempo vaya infiltrando poco a poco en los poros de las rocas, en las fracturas de las rocas y vaya circulando en profundidad. Esta es una imagen del Cusco. Acá tenemos la falla Tambomachay. Esta es una falla grande. En este sector que está manchado en rojo es el área de recepción de la galería filtrante llamada Salcantay. ¿Qué quiero decir? Que acá todo este cerro es un material acuífero. Son rocas areniscas cuarzofeldespáticas, bien fracturadas, que sí almacenan aguas de lluvia. De la falla hacia abajo, todo es material impermeable, son arcillas y yesos del grupo Yuncaipata. Estas arcillas y yesos son generalmente impermeables. Entonces el agua que cae de la precipitación infiltra en las rocas permeables y porosas, se almacena ahí porque no puede seguir pasando porque tiene material impermeable en la parte baja. Entonces, ¿qué se hace para extraer ese agua? Una galería filtrante aquí. Aquí una perforación, este caso tiene 145 metros de perforación y se saca algo de 25 litros por segundo de agua. Sin embargo, les voy a poner un ejemplo. Si nosotros tuviésemos un balde con agua hasta la parte superior, hacemos una perforación en la parte inferior, perforamos, le hacemos un huequito, el agua va a salir disparando porque hay una presión hidráulica grande. Pero si nosotros perforamos arriba donde está el nivel del agua, o un poquito más abajo, va a salir un poco de agua, luego se va a acabar, ¿verdad? Después ya no va a poder salir más porque el agua va a descender. Algo similar pasó en esta galería filtrante. Esta galería filtrante se hizo en la década de los 80, cuando se estaba experimentando, tratando de sacar agua de los cerros con estas técnicas. Se identificó el reservorio, se identificó el material condicionante, el que condicionaba el almacenamiento, pero no se midió el área o el área que tenga un buen volumen de recarga. O sea, el área perforado era muy poco. Es como si nosotros teníamos el balde, lo perforábamos un poquito más arriba de la mitad. Entonces solamente podemos sacar un poco porque lo demás va a estar abajo. Entonces, la única forma de querer, digamos, incrementar, optimizar, a que haya más agua en este túnel que se había hecho, se diseñaron técnicas de recarga artificial. Y estas son las zanjas. Es decir, se han hecho perforaciones a través de zanjas a lo largo de toda esta subcuenca, de toda esta área de recarga, ¿no? Si nos acercamos un poco, es casi 3.000 metros cuadrados. Toda esta zona es. Y esto es una imagen del Google, porque nos acercamos más hacia este sector. Ahí pueden ver, están las zanjas. Esas son las zanjas. Son zanjas casi horizontales, con pendiente mínima 1 a 2%, que hace que el agua se mantenga ahí en época de lluvias. Pasa la época de lluvias y el agua sigue infiltrando en profundidad y va alimentando a la galería filtrante del subsuelo donde se colecta el agua. Esta es la galería filtrante. Esta es una foto tomada en profundidad, de adentro hacia afuera. Está saliendo por la bocatoma. Esta es la cantidad de agua y esta es la foto de afuera. Acá podemos ver el material impermeable, arcilloso. Acá la roca arenisca cuarzofeldespática fracturada. Y esta es la falla Tambomachay. Pero si nosotros hacíamos esta galería un poco más abajo, pero pasábamos toda la zona impermeable y llegábamos a la zona
más permeable, posiblemente tendríamos más agua. Pero esta parte del Cusco es de la Plaza de Armas hacia arriba, la quebrada que baja hacia la Plaza de Armas es también está reconocida por el INC como una zona intangible. Entonces no se puede hacer este tipo de cosas ahí. Entonces había que solamente hacer en la parte superior, ahí donde está el túnel, y optimizar con estas técnicas de recarga. Ahora, en Cusco llueve de enero a marzo casi todos los días. Casi todos los días. Pasa marzo y abril, empieza la época de invierno y ya no llueve. Ya no llueve, entonces las zanjas empiezan a colmatarse, algunos muros se caen. Es más, cuando el agua se llena en las zanjas, arrastra finos a la parte inferior. Entonces las zanjas normalmente se deterioran. Y para empezar una nueva época de lluvias, normalmente empieza en diciembre, algunas lluvias en noviembre. Entonces, todos los años, el 23 de octubre de todos los años, esta galería filtrante sirve para abastecer de agua potable a 123 urbanizaciones de la zona noreste de Cusco. Entonces, ellos tienen su propia agua potable a través de esta galería filtrante. Entonces, lo que tienen que hacer es todos los 23 de septiembre de todos los años, ir a las zanjas de infiltración y limpiarlas, darle mantenimiento. Todos los años lo limpia y cada urbanización ya tiene su sector. Van, lo limpian. Yo he tenido la oportunidad de primero ser parte de la asociación, ir a limpiar y después dirigir la limpieza también, cuando ya estuve, digamos, trabajando, ¿no? Trabajando en una ONG que es la que ha propiciado todo esto. Entonces, esta zanja se limpia todos los 23 de octubre, esperan las primeras lluvias de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo y reciben todo el potencial de lluvias que cae en el Cusco, luego infiltran hacia la galería a lo largo de todo el año. Entonces, ellos normalmente se tiene una producción de 23 litros por segundo en época de lluvias y solamente baja hasta 12 litros por segundo, pero con un buen sistema de captación, aducción, reservorio y distribución domiciliaria, abastece y no les falta agua a ninguna de las 123 urbanizaciones de Cusco. Entonces, con esta experiencia, venimos a desarrollar, ahí hay algunas fotografías antiguas y recientes de la limpieza de las zanjas en el Cusco. Hasta ahí es lo que más o menos se conoce como zanja de infiltración. Pero hay otra técnica que se llama amuna. Y este es un ejemplo de una amuna que se ha desarrollado aquí en la parte alta de la cuenca del río Lurín, en el sector de Tupicocha. En este sector, sí había una fuente, había un río que tiene agua, entonces de ahí se capta el agua a través de un canal que muy similar a las zanjas de infiltración, tiene pendiente mínima, casi horizontal, va circulando por la parte más permeable y va infiltrando agua para generar manantiales en la parte baja. Esta es la amuna de Tupicocha, acá pueden ver la fotografía, es una especie de canal. Aquí se ha hecho sobre material volcánico, sobre roca volcánica, y aquí se ha hecho sobre material, sobre suelo. Y los manantiales que se han generado están en esta parte, algunos se han captado, se ha hecho un sistema de riego y todo el sector de Tupicocha ya cuenta con su riego por aspersión, ¿no? Este es un ejemplo que se ha desarrollado ahí. Este es otro ejemplo que se está desarrollando, está en plena ejecución, se está monitoreando a través de instituciones como TNC y Condesan. Este es en Huamantanga, aquí cerca, en la parte de la cuenca del río Chillón, hacia arriba. Esta es la captación de una quebrada, la captación Pachipucro. Esta es la captación. Hay una primera parte que está revestida porque hay mucho, digamos, acumulación de bolones de roca, y si nosotros hacemos una zanja por ahí, toda el agua se nos va a meter ahí. Entonces se hizo una parte revestida y luego ya un canal para infiltrar. Se midió 20 litros por segundo en la captación y a lo largo del canal se va perdiendo, va infiltrando y llega hasta la parte final a 1,5 kilómetros con solamente 4 litros.
Entonces 16 litros por segundo se está infiltrando. Y estos favorecen, este más o menos es el esquema. Esta es la amuna de Pachipucro, las rocas fracturadas superficialmente, y hay algunos materiales impermeables que permiten la surgencia. Sale un manantial aquí y otro manantial aquí, y acá está el pueblo de Huamantanga. Hay algunas fotografías de los manantiales que se pretende que estas sean las que incrementen su caudal con la presencia de estas amunas. Este es el manantial Caftado y este es otro manantial que también se está generando en la zona. Entonces, conociendo estas experiencias, fuimos a los 3 sectores: Callahuanca, Chauca, San Pedro de Casta y Chajlia. Los 3 sectores de la subcuenca Santa Eulalia. En este sector, en Callahuanca, Chauca y Chajlia, no tenemos una fuente de recarga. O sea, la única fuente de recarga tendría que ser la lluvia. Entonces, ¿qué diseñamos ahí? Diseñamos zanjas de infiltración en gran extensión para que reciba el agua de la lluvia, se almacene en las zanjas y infiltre en profundidad. Sin embargo, aquí en San Pedro de Casta, sí hay una quebrada que aporta aguas. Entonces, ahí se ha diseñado amunas, un canal continuo donde el agua que se saque de la quebrada se lleve a través del canal y vaya infiltrando en el subsuelo. Este es el diseño de Callahuanca, Chauca. Hay 2 pequeños manantialitos ahí de bajísimos caudales. En los puntos de las cruces se han hecho ensayos de permeabilidad para ver si es permeable o no el suelo, y si es permeable. Este es el sector, este es el manantial. Hace dos fines de semana estuve nuevamente aquí. Este caudal ha bajado totalmente, solo caen gotitas por ahí. Entonces la idea es que hacer zanjas de infiltración en la parte superior para que ese manantial mantenga un buen caudal a lo largo del año. Este es el sector donde se pretende hacer las zanjas, y este es el ensayo de permeabilidad. Este es el otro sector de San Pedro de Casta. Esta quebrada tiene agua, entonces se está recuperando la muna que está al medio, en el tramo 4300, que ya tiene más o menos 1300 metros de canal. Entonces se está esperando la lluvia de este verano, que se utilice a través de la quebrada, se capte y se lleve a la muna para que genere los manantiales. Este es el sector donde va a ser la muna, y esta es la ladera donde se pretende trazar. Este es el otro sector, Chajlia. El problema de Chajlia es que hemos diseñado las zanjas en los bordes. ¿Por qué en los bordes? Porque Chajlia normalmente está compuesto en su mayoría de rocas volcánicas tobáceas, y estas tobáceas, o estas tobas, su mineral principal es la plagioclasa, y cuando la plagioclasa se altera a arcillas, y las arcillas son impermeables, así que hagamos zanjas ahí, nunca va a infiltrar. Entonces, por lo tanto, el diseño no ha estado por el medio de la quebrada o cerca de la quebrada, sino en los bordes, donde es un tanto más lábico. Ahí está, acá podemos ver un ejemplo. Hemos hecho una inducción o tratar de introducir agua a través de este permeámetro en las arcillas, y ven que el agua se mantiene en la parte superior, no infiltra porque es impermeable. Es más, acá podemos ver tremendos paquetes de plagioclasa o roca volcánica alterada que forman bancos de arcilla. Entonces, por lo tanto, los diseños tenían que estar hacia los bordes, hacia los sectores más lábicos, ¿no? Y este es el diseño, digamos, más simple de las zanjas de infiltración. Es un canalito, tiene 5 metros de largo, tiene 50 centímetros de ancho. De los 5 metros de largo se deja un pequeño dique, un tabique, luego continúa otros 5 metros. Pero entre la zanja posterior y la zanja anterior se deja un pequeño canalito al medio,
para que haya equilibrio de niveles de agua cada vez que llueva. Entonces cada vez que llueva se vaya equilibrando todas las zanjas y poco a poco vayan infiltrando con la misma presión hidráulica que ejerza cada una. En esta es la sección. Este diseño lo estamos variando un poco a la que hay en el Cusco, le estamos haciendo aquí con cierto ángulo. ¿Para qué? Para favorecer la caída del agua de la lluvia, que caiga con mayor facilidad hacia el canal y el material que se saca o se desquincha se pone al costado para que ayude a retener las aguas en este sector, ¿no? Entonces, este sería la zanja y en esta roca iría infiltrando. Ese sería el diseño de las zanjas. Y de las amunas tendría el mismo diseño, solo que es canal continuo, ya no con tabique, ¿no? Estas son algunas fotos de la zona. Este es San Pedro de Casta. Acá ya vemos cómo la población está limpiando la zanja. Acá la escasa o el escaso agua que todavía baja por la quebrada se ha puesto para este lado. Se ha puesto para este lado. Acá la población colocando un muro que apoye con la circulación de la muna. Acá también. Así este sector ya vemos ya más limpio el canal. Acá vemos cómo la gente trabaja su canal y el agua que está circulando en el sector. Este pequeño agüita con un poco tiempo ha generado estos manantiales. Este manantial en la parte baja y acá hay otro manantial. Ya está generando con la poca cantidad de agua. Lo que esperamos es que con las lluvias que vengan en este verano, que estos manantiales incrementen su volumen. Este es el sector de Chajlia. Bueno, acá han limpiado algunas zanjas que ya existían. Sin embargo, se les ha pedido que las zanjas la hagan a los bordes porque el centro es más arcilloso. Ellos lo que han hecho también es ponerle un muro de protección. Entonces se está esperando la época de lluvias para ver cómo trabajan estas zanjas. Esas son las técnicas de recarga artificial. Y el pequeño informe que hicimos con esta infección y con la inspección hidrogeológica en esta zona y el diseño de las zanjas y las fotos de las zonas está en la página web del Global Water Partnership Sudamérica. Ahí está, y a través de este link se puede bajar. Entonces, estas técnicas, señores, son técnicas que no necesitan mucho presupuesto, y que son técnicas ancestrales. Se dice que hace muchos años se trabajaba de esta forma, se trabajaba manteniendo los manantiales. Ahora el Ministerio de Agricultura está abriendo un programa que se llama Siembra y Cosecha de Aguas, y justamente estas técnicas son las que más se van a utilizar en zonas altoandinas donde escasea el recurso hídrico subterráneo. Entonces terminamos esta presentación diciéndoles que una gestión adecuada del recurso hídrico no altera el ecosistema y mejora la calidad de vida de la población. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora viene la sección preguntas. Como siempre, el alumno sube al estrado, se pone al lado del expositor, se identifica su escuela y su pregunta. A ver. No, de ahí nomás, mejor de allá nomás. No, tiene que venir, es un protocolo. Bueno, dado que nadie es voluntario, entonces voy a señalar aquí al primero. ¿Puede pasar? Sí, es fácil. Después vamos a bailar a Maurita. Para bailar, nada más a Maurita aquí. Esos bailes de Cusco muy buenos, ¿no? Ahí está el equipo. Ah, cierto. Pase, joven. Ponte cerca al micrófono. Hola, joven. Sí. ¿Le doy? No, ahí no. Ya. Se ponga cerca al micrófono. Sí. Pregunta. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Miguel Zacarías, soy de la especialidad de Ingeniería Física y mi pregunta iba, he escuchado que la minera de Ica
Cerro Lindo. Creo que trabaja trayendo agua de mar, desalada, lo convierte para poderlos ubicar. ¿Qué tan factible es eso comparado con lo que nos has explicado hoy? Traer Muy, muy buena pregunta. Lógicamente, además de estas técnicas de abastecimiento o de mostrar agua para el uso de la población, las industrias, principalmente la industria minera, usa bastante agua, ¿no? Y como ellos tienen recursos, pueden traer agua de mar, desalarla y utilizarla ya sea en el proceso de la mina o en consumo humano. Hay varias técnicas de desalación de agua de mar. Por ejemplo, una es la ósmosis inversa. La ósmosis inversa son celdas con membranas semipermeables, donde introducen el agua y a presión hacen que el agua pase por la membrana. Y en esta membrana se retienen la mayor cantidad de sales. Entonces hacen eso, las sales se retienen y lo hace pasar por varias membranas de diferentes tamaños, ¿no? De diferentes aperturas. Entonces es un proceso largo, pasa a presión, pero lo que sí se genera gran cantidad de salmuera, de residuo, de sal. Entonces esto también tiene que utilizarse, o mejor dicho, que tener una disposición final o distribuir, botar en un sitio adecuado. Hay que hacer un sistema de tratamiento para que esto tampoco contamine, ¿no? En algunos países, en España, en Almería, por ejemplo, lo meten al fondo del mar, ¿no? Al fondo del mar, pero es igual, o sea, esto se sigue contaminando, ¿no? Digamos, el desalar agua del mar es una medida también, pero es una medida, digamos, que para nuestro país sería el último recurso, ¿no? Nosotros tenemos la cordillera de los Andes, donde tenemos grandes reservorios acuíferos y que aún no están descubiertos. Hay muchos reservorios que todavía no se extraen. Si conocen el túnel del Gratón, es un ejemplo. El túnel del Gratón, con una perforación de 11 kilómetros, saca 5.000 litros por segundo, un río de agua. Entonces no necesitamos desalar tanta agua de mar sino hacer unas perforaciones o galerías en reservorios identificados y podemos utilizar ese agua. Sin embargo, en el sector de Ica, el Cerro Lindo, no tiene mucha disponibilidad hídrica, por lo tanto es más fácil para ellos desalar el agua de mar. Muy buena pregunta. Gracias. Aquí viene un segundo voluntario. Segundo voluntario. Hola, joven. Buenas, yo soy Willy Anthony de la Escuela de Física y quería preguntarte sobre ¿se puede utilizar estas técnicas, por ejemplo, para optimizar mejor, digamos, tenemos un nacimiento de una quebrada y bueno, obviamente que este nacimiento se puede dar a aguas subterráneas, ¿no? Entonces, ¿se puede utilizar y de qué manera más o menos se podría utilizar estas técnicas? Bueno, como lo expliqué al principio, expliqué parte del ciclo hidrológico del agua. Gran parte se va por la escorrentía, una parte se infiltra, pero esa parte que se infiltra, en muchos sectores, dependiendo de la pendiente del cerro y de la disponibilidad de las rocas, infiltra y también genera manantiales. Y esos manantiales dan origen a algunos ríos, ¿no? Entonces, esto se puede optimizar, generar dependiendo, ¿no? Podemos hacer pequeños diques de retención, donde podemos ir almacenando agua en sectores, disipadores de energía, para que el agua vaya almacenando y vaya bajando poco a poco de acuerdo a la necesidad de la población. En fin, la utilización de las técnicas hidrogeológicas o cualquier tipo de técnica de exploración o de recarga artificial debe obedecer a una necesidad. Nosotros no podemos ser locos, ir y perforar el cerro. Ya, acá debe haber agua, perforamos y sacamos el agua y ¿cómo la utilizamos?
Primero tenemos que identificar la necesidad, ¿no? En este caso de los centros poblados de Callahuanca, Chajo, ellos no tienen agua durante todo el año. Entonces estamos tratando de que tengan agua a través de estas zanjas de infiltración, de estas amunas, de esta recarga artificial. Entonces, hay otros sectores que tienen abundante agua superficial, ¿no? Como el caso de la selva. Entonces, ahí no necesitamos ir a perforar, a extraer agua, ¿no? Sino solamente gestionar adecuadamente el recurso. Gracias. Muy bien. Entonces, agradecemos al ingeniero Peña. Aplausos.